Hola amigas y amigos, les habla Víctor Escalona y Jacqueline Escalona. Bienvenidos a nuestro canal JB Kingdom Life. Hoy tenemos un tema muy importante en la vida de cualquier persona y es que hoy no se debilite tu fe. Muchas veces se debilita nuestra fe por todas las situaciones de pronto que están pasando a tu alrededor. De pronto escuchas a muchas voces y realmente las personas a veces cuando caminan viendo lo que está a su alrededor tienden a no caminar en fe. Sí, cuando nosotros caminamos por lo que hay alrededor, es difícil ver más allá. Es difícil ver como Dios ve o ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sí, Cuando decimos que caminamos por fe o que caminamos por fe, no es con respecto a lo que estamos viendo alrededor, es con respecto a lo que Dios ha prometido para nosotros. Así es. A lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. A la palabra de Dios que está en la Biblia o a la palabra que un hombre de Dios o una mujer de Dios, un líder de Dios, un pastor te haya dado en un momento determinado. Amén. Así que le vamos a hablar a esas personas que en un momento determinado esa fe está por el suelo. ¿Por qué? Porque, como lo dijimos anteriormente, Jacqueline, podemos ver las cosas a nuestro alrededor y no vemos que estamos avanzando. Pero si nosotros buscamos la Biblia todos los días, la abrimos y leemos versículos, leemos pasajes de la Biblia, leemos el Antiguo Testamento, leemos el Nuevo Testamento, promesas de Dios. Y leemos las promesas de Dios, ahí nos vamos a dar cuenta que tenemos un futuro asegurado por Dios. Amén. Porque las promesas de Dios son un sí y un amén. Así es. En la Biblia nos dice en Salmos 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y Él hará. Realmente, encomienda, ¿no? Sí, primero, al comenzar el día es importante poner las cosas, el día, nuestra vida, nuestra familia en las manos de Dios. Y en ese momento confiar en que lo dejamos en las manos de Él, en buenas manos. Así y es. Él va a obrar, Él va a hacer la obra. Él va a hacer lo que ha dicho que va a hacer con cada uno de nosotros. No dudes ni sientas miedo. Eso es muy importante. No te desalientes. Abraham no dudó. No dudó. Así es. No dudó. Sí podemos sentirnos en algún momento mal. Hay situaciones, hay circunstancias que ocurren que de repente no esperamos y pueden hacernos sentir muy mal porque somos humanos. Pero ¿a dónde tienes que acudir? Pero si nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, si tenemos el Espíritu Santo, nosotros sabemos que tenemos que sacudirnos rápidamente de la tristeza, del malestar, de la situación y enfocarnos en las promesas de Dios, Sí. En la palabra de Dios. Cuando tú leíste el versículo del Salmo 37:5 que dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él lo hará. Estamos hablando que primero tenemos que poner las cosas en las manos de Dios. Así es, eso era lo que decía al principio del día, es muy importante. A veces nosotros nos despertamos en la madrugada y creemos que, bueno, no tengo sueño, ¿qué hago? Doy vueltas para allá, doy vueltas para acá. No, tenemos que estar conscientes de los tiempos que estamos viviendo. Si nosotros nos despertamos en la madrugada, ¿qué mejor momento para ponernos en oración? Por supuesto. Y colocar todo en las manos de Dios. Y dice la segunda parte de ese Salmo 37:5, y confía en Él. Confía en Dios. ¿Y cuál es la tercera parte del versículo? Y Él lo hará. Así es, Dios lo hará. Dios lo Es hará. muy importante que nosotros confiemos de que Dios tiene un propósito con todas las cosas que ocurren. Aunque nosotros no las entendamos, aunque nos parezcan que no corresponden con nuestra realidad,
tenemos que estar conscientes de que Dios tiene un propósito con cada cosa que ocurre. En un momento de debilidad, no acudas a otras cosas. Hay muchas personas que acuden al psicólogo o acuden a una llamada a una persona. Sí, es muy importante que acudamos a lo que Dios tiene para nosotros, que es la palabra. La palabra de Dios, la Biblia. Así es. La Biblia, ¿no? Entonces, no dudes, ese es el mensaje de hoy. Hoy vamos a poner el ejemplo del padre de la fe. Abraham no dudó. ¿Y qué dice ese pasaje, Jacqueline? Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Eso está en Hebreos 6, versículos 13, 14 y 15. Entonces, ¿qué dice Dios allí? Dice, Abraham no se debilitó. Pero ¿qué dice Dios ahí? De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado Abraham con paciencia, alcanzó la promesa. Abraham no se debilitó en la fe. Abraham no se debilitó en la fe. ¿A pesar de qué? A pesar de su edad. Él creyó y no dudó. Y he aquí un mensaje para todos aquellos que nos están escuchando. A veces escuchamos, no, tú eres muy joven para alcanzar eso. O tú eres muy viejo para eso. Olvídate, no lo vas a lograr. Entonces empiezan, Jacqueline, a sembrar dudas, creencias que limitan y que dejan que hacen que las personas no crean. Y este mensaje es para esa persona que está débil, porque cuando una persona está débil, Jacqueline, en la fe, sí, es cuando cualquier otra persona habla y él lo escucha rápidamente, y es donde se puede realmente desviar del propósito que Dios tiene y de la promesa que Dios tiene para él. Yo veía también en la palabra de Hebreos que tú leíste del 13 al 15, pero también en el versículo 18 o 19, ajá, que nos habla que la fe es la fe en lo que Dios tiene para nosotros, nos genera o nos crea esperanza. Wow, eso es importante. Y eso es muy importante. Eso es muy importante. Y también en el versículo 19 dice, esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Cuando una persona está en una situación de desconcierto, de un problema muy grande, una situación que como que no encuentra una salida, es muy fácil desviarse y andar como a la deriva. Pero si nosotros le creemos a Dios, creemos en la palabra de Dios, nosotros vamos a esa fe que le pongamos a esa palabra y a creer lo que Dios ha confiado para nosotros, nos va a dar esperanza. Esa esperanza va a funcionar como un ancla. ¿Qué es un ancla? Un ancla es algo que sostiene el barco, que no va a dejar que el barco esté a la deriva, que el barco se mantenga firme. Y es importante porque es como un ancla al alma. ¿Qué es el alma? El alma es donde se alojan los sentimientos y las emociones. Y cuando hay una situación difícil, las emociones están a flor de piel. Las emociones son las que abundan. Y nosotros tenemos como cristianos, como creyentes de la palabra de Dios, mantenernos firmes en la palabra de Dios. Es muy fácil decirlo, pero si nosotros de verdad lo hacemos confiando en que Dios tiene lo mejor para nosotros, vamos a tener que esa fe nos genera esperanza. Esa esperanza actúa como un ancla a nuestra alma, a nuestros sentimientos y a nuestras emociones. Y es por eso que nuestra fe no se va a debilitar. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Abraham? ¿Ah? Cuando él, por ejemplo, Dios visitó, o Jehová visitó a Sara, como había dicho. ¿Quién es Sara?
La esposa de Abraham. La esposa de Abraham. Y Jehová le dijo a Sara, como había hablado, que iba a engendrar un hijo, pero en la vejez. En la vejez. Ya ellos estaban viejos. Sí. Ya ellos estaban avanzados en edad y Sara se rió como que no podía creerlo. No podía, pero Abraham sí creyó. Pero Abraham sí creyó. Abraham creyó a pesar de su edad. ¿Y Así. qué? Ya nació un bebé que Abraham le puso Isaac. Así es. Y era Abraham de 100 años, Jacqueline, cuando nació Isaac su hijo. Entonces había una promesa de Dios, y cuando alguien tiene una promesa de Dios y tu fe y confianza en Dios no se debilita, esa promesa se cumple. Sí, realmente ahí podemos ver que Abraham y Sara pasaron por un proceso, ¿no? Porque pasó el tiempo y no tenían ese hijo que Dios les había prometido. Pero tenemos que creer. Aunque tarde. Muchos de nosotros pasamos por procesos y que Dios permite. Pero ¿por qué pasamos por procesos? Porque un proceso va a fortalecer tu carácter, va a llevarte a otro nivel de carácter. Y eso lo permite Dios con el fin que Dios tiene para cada uno de nosotros de acuerdo a su llamado. Claro. Es importante que tengamos claro eso y que podamos saber de que en los procesos tenemos que seguir creyéndole a Dios, adorando a nuestro Dios y seguir adelante. Y siendo obediente a la palabra. Amén. Obediente a los mandamientos. Obediente a todo lo que Dios dice. Eso es muy importante. Entonces, en conclusión, podemos decir que en esos momentos de debilidad tenemos que acercarnos más a Dios. Así es. No podemos ¿qué es lo que pasa con muchas personas en momentos de debilidad, esa fe, de la confianza, que creen que todo lo tienen perdido, que no hay un mañana, que no hay luz, que no hay un futuro para esa persona? ¿Qué es lo que pasa? Que se alejan de Dios. ¿Y qué pasa cuando nos alejamos de Dios? No, seguimos en la situación. Es muy importante algo, que si nosotros pasamos por una situación, o tú que estás allí también puedes estar pasando por una situación financiera, familiar, de trabajo, de negocio, cualquier situación que pueda estar ocurriendo, tú puedes sentirte mal. Somos humanos, puedes sentirte mal, puedes llorar, puedes clamar a Dios, puedes postrarte y rendirte a Dios, puedes hacerlo. Dios te va a recoger en sus brazos, te va a levantar y después tú sacudirte y seguir. Porque lo que no hay que hacer es quedarse en esa situación, quedarse en ese momento, en esa tristeza. No puedes permanecer allí. Y escuchar la voz equivocada. Porque empiezan a venir más voces, no solamente las de tu mente, sino las de los alrededores. Vas a atraer todo eso y eso te va a terminar de mantener en ese hueco, en esa atmósfera negativa. Y es ahí donde Satanás aprovecha para atacar. Es donde Satanás aprovecha para hacer las cosas que vemos después en las noticias, las situaciones que vemos. Pero si tú le crees a Dios, tú te sacudes, te levantas, pones adoración, colocas adoración, empiezas a escuchar las voces correctas de Dios, las voces que Dios va a enviar para que tú permanezcas en la atmósfera de Dios, con el Espíritu Santo adentro. Yo te invito a que le creas a Dios. Con Dios somos más que vencedores. Amén. Y si tú en este momento es la primera vez que escuchas una palabra de Dios a través de un canal de YouTube o cualquier otra cosa, no has conocido de Dios y quieres hacer una oración en este momento para recibir a Jesús en tu corazón, este es el momento. ¿Por qué? Porque Dios puede transformar tu vida. Y si estás en un momento débil en la vida, ¿qué más que buscar al que todo lo puede
para el que nada es imposible, Amén. que tiene todas las promesas para que tu vida salga adelante, para que tú salgas adelante, porque Dios, algo importante, Dios te creó con un propósito. Amén. Y con un propósito grande a cada una de las personas, pero muchas personas inclusive están tratando de hacer el propósito de otras personas y no el propósito. Entonces nunca vas a guiar, a buscar el camino correcto que Dios preparó, que Dios planificó para ti. Así que en este momento, si tú quieres aceptar a Jesús en tu corazón, solo tienes que cerrar los ojos y levantar tus brazos y decirle: Señor, entra a mi vida. Yo sé que Jesús murió en la cruz y es el Hijo de Dios, y al tercer día resucitó. A partir de este momento yo creo que Jesús es el verdadero Hijo de Dios, y Él me quiere, Él me ama, y Él quiere y tiene un propósito muy grande conmigo. Ahora te pido, entra en mi corazón, y yo creeré todos los días en Dios, en Jesús, todos los días de mi vida. Así que si usted hizo esa oración, busque la Biblia, contáctenos a nosotros a través de nuestro email que está en pantalla. También puede escribirnos, puede comentar, y a partir de ese momento empieza a centrarse en una vida, en la vida correcta que Dios tiene para ti, ¿verdad, Jacqueline? Amén, así es. Somos hijos de Dios Todopoderoso. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada. No hay nada imposible. Nada es imposible. Si Dios creemos fielmente en su palabra, si confiamos en sus promesas, Dios va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Aunque Abraham tuvo que esperar unos años más para recibir la promesa, se cumplió. Amén. A los 100 años, Abraham tuvo a Isaac. Amén. Y a partir de allí, todas esas cosas que vienen añadidas, que Dios profetizó, que Dios habló, que Dios decretó ante la vida de Abraham. Pero no solamente ante la vida de Abraham, Dios tiene las promesas, ahí están en la Biblia, para cada uno de nosotros. Así que hemos llegado en el día de hoy al final del programa, y de verdad queremos agradecerle su sintonía, ponernos en su teléfono, en su televisor. Pero si tienen algún comentario, comenten. Si es de su provecho este video en el día de hoy, pueden darle like, compartirlo, suscribirse y mucho más. Jacqueline. Sí, muy importante, mantengamos viva nuestra fe. Nuestra fe nos mantiene alerta, nos mantiene enfocados, nos mantiene con la mirada puesta en Dios. Nos mantiene accionando. Nos mantiene activos en las promesas de Dios. Así es. Y caminando en los senderos que Dios tiene para nosotros. Yo decreto en el nombre de Jesús que esa promesa que Dios te dio, esa palabra que Dios te dio, se va a cumplir en Amén. tu vida. Yo Amén. lo declaro y profetizo que los días que vienen para ti van a ser días de gozo, días de Amén. abundancia, días de amor, días de paz, días de unión familiar, días donde tú vas a ver la bondad del Padre Celestial. Amén, así es. Hemos llegado al final. Por encima de todo, mantenernos centrados en las promesas de Dios, porque el diablo vino para robar, hurtar y destruir. Wow. Para robar y destruir. Pero no tiene poder. Pero nosotros le creemos a Dios. Así que es. Dios vino a traer unidad. Unidad en todos los En sentidos. todas las áreas de tu vida. Amén. Amén. Bueno, hemos Que Dios llegado al nos bendiga. final. Les habló Víctor Escalona. Y Jacqueline Escalona. Ha sido un inmenso placer estar este día con todos ustedes. Y esperen el próximo programa donde estaremos llevándoles otro día de palabra, de oración y de amor de parte de Dios para todos ustedes. Dios los bendiga. Amén.